Hoy tenemos al presidente de Aragón, Javier Lamán. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Lo primero, ¿cómo está? ¿Ya está recuperado? Sí, bueno, mi percance sanitario particular creo que ha quedado definitivamente atrás y estoy a pleno rendimiento, al menos desde el punto de vista físico. ¿Qué diagnóstico hace a día de hoy el Gobierno de Aragón de estos datos que parece que se van a convertir en tendencia? Es decir, se van reduciendo los contagios, pero sube la presión hospitalaria. Por desgracia nos hemos acostumbrado a ver la situación con perspectiva. Venimos de una situación difícil, estamos en una situación difícil, vamos a estar durante algunos meses en situaciones difíciles, no nosotros, toda España, prácticamente toda Europa. Lo que pasa que en nuestro caso se da la circunstancia añadida de que fuimos los primeros que sufrimos una segunda ola allá por el mes de julio-agosto. Cuando estábamos venciendo esa segunda ola con datos ya prácticamente situados en la normalidad, nos afectó la ola que afectó a toda la península ibérica, es decir, nos subimos a un carro en el que nosotros no acabamos de bajar del todo. Y además las fiestas, el Pilar, las fiestas de los pueblos fueron al menos un acicate que incrementó todavía más los contagios. Hemos tenido que tomar medidas duras, hemos tenido que tomar medidas de restricción de espacios públicos, de restricción de horarios de comercios, de confinamientos, en definitiva todo lo que estaba a nuestra disposición. Y estamos observando que en la última semana esas medidas de restricción de movimientos empiezan a surtir efectos. Estamos experimentando un ligero descenso de la curva, todos los índices apuntan en esa dirección. El sistema sanitario está haciendo un esfuerzo titánico, colosal. Yo nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento para todos ellos y espero que ese esfuerzo, aunado a la responsabilidad de los ciudadanos y a un gobierno, el que yo presido, que no ha dudado nunca en tomar decisiones y que no ha escatimado nunca recursos, espero que todo este tipo de esfuerzos conjuntos vayan surtiendo los resultados esperados y la curva descienda definitivamente. La curva desciende efectivamente, pero la presión hospitalaria sigue al alza. El director general de Salud Pública decía además a los compañeros del periódico de Aragón que prevé que siga siendo muy elevada, que vamos a vivir esta semana y la que viene momentos muy duros en la sanidad aragonesa. ¿Se plantea adoptar esta semana medidas más duras, por ejemplo, un confinamiento domiciliario? No, en este momento eso no se contempla, no se descarta, pero no se contempla. Hay que decir que en marzo, en abril, tuvimos incluso cifras de hospitalización y sobre todo de UCIs peores que las actuales. Vamos observando, porque todos vamos aprendiendo, que después del incremento de contagios viene el incremento de hospitalización, el incremento de UCIs, después viene el incremento del número de muertes. Esto es algo que ya hemos aprendido que ocurre inexorablemente de esta manera, pero además para tranquilidad de los telespectadores, para tranquilidad de quienes nos estén viendo, he de decir que por suerte el sistema sanitario aragonés tiene disponibilidad para incrementar notablemente el número de camas UCI. Podríamos llegar en el peor de los casos hasta 360, es decir que hay mucho recorrido. Tenemos posibilidad de incrementar el número de plazas de hospitales. De hecho, tenemos todavía pendiente de utilizar, nunca lo hemos utilizado, el hospital de campaña que instalamos en la Feria de Muestras. Tenemos un problema con los sanitarios, con los médicos, con las enfermeras. El sistema no estaba preparado para someterse a semejante estrés, estaba dimensionado para una situación de normalidad, pero a pesar de todo, entre las medidas que están adoptando la consejera y su departamento y la capacidad de sacrificio que están demostrando los sanitarios, médicos, enfermeras, yo estoy convencido que en ningún momento vamos a dejar desamparada a la población y vamos a dejar desamparados a los enfermos. Por cierto, la actitud de enfermeras, la actitud de médicos, enfermeras que están empezando a prestar sus servicios en las UCIs, es algo que nunca agradeceremos bastante. Confinamiento domiciliario entonces no, de momento, y confinamiento perimetral de todos los municipios, por ejemplo ayer lo decidió Andalucía.
Nosotros en este momento hemos tomado medidas muy duras que se están empezando a notar en cuanto a la disminución de contagios a lo largo de la semana pasada. Espero que esta semana se siga notando esa disminución de contagios. No contemplamos en este momento tomar más medidas. Vamos a esperar, vamos a dar tiempo al tiempo para ver si la curva va descendiendo, como ha ocurrido en los últimos días. Pero desde luego no descartamos absolutamente nada. He dicho siempre que invertiremos todo el dinero que tengamos que invertir, que tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar, y si en un momento determinado viéramos que las medidas adoptadas no son suficientes, tomaríamos otras. Y desde luego por lo que seguimos apostando es por aprender, por ejemplo, de los alemanes y empezar a tomar medidas más homogéneas en todo el Estado. Hemos procurado a lo largo de la pandemia complementarnos lo mejor posible el Gobierno de España y las autonomías, pero nos falta la práctica federal que tienen, por ejemplo, nuestros hermanos europeos que tienen los alemanes, donde el Gobierno federal toma las medidas de acuerdo con los Länders y da la impresión de que el sistema está funcionando razonablemente bien. Entre esas medidas tampoco están, por ejemplo, adelantar la hora de cierre de la hostelería o cambiar la hora del toque de queda, que ya han dicho que lo van a prorrogar hasta finales de noviembre. Ya le digo que todo eso son medidas que en absoluto descartamos que en un momento determinado se podrían tomar. Si no se recondujera de manera clara en los próximos días el descenso de la curva, insisto, en este momento estamos en un descenso de la curva. Las medidas que hemos tomado da la impresión de que están surtiendo efecto, pero evidentemente si no se redujera la curva de una manera clara y estuviera en riesgo la capacidad de los hospitales, la capacidad de las UCIs y la capacidad de nuestro sistema, evidentemente iríamos a medidas más duras sin descartar absolutamente ninguna. Habla de la capacidad de las UCIs y también de la propia actitud de los profesionales sanitarios, de médicos, enfermeras, y habla también de una cifra. Usted ya lo dijo en el debate sobre el estado de la comunidad la semana pasada, que la capacidad de camas UCIs en Aragón podría aumentar hasta las 360, pero claro, a los sanitarios, nos lo han contado en este programa, no les salen las cuentas porque dicen que puede haber más camas, pero no hay profesionales para atender esas camas. Entonces, ¿va a haber más camas, pero no con personal suficiente para que las atiendan? Evidentemente tenemos la capacidad de llegar a las 360 camas y desde luego no se abrirá una cama de UCI si no hay personal sanitario para atenderla. Lo que ocurre es que las previsiones hechas por el departamento, los cálculos de incorporación de profesionales, las proyecciones que desde el departamento se hacen para los distintos escenarios que se puedan producir, nos hacen decir con absoluta seguridad en lo que decimos de que llegado el momento podríamos llegar a esas 360 camas. Otra cosa es que yo estoy absolutamente convencido de que en ningún caso vamos a llegar a esas cifras. Mando sanitario único. El Gobierno de Aragón redactó y publicó la orden la semana pasada. Se hace cargo también de las posibilidades que ofrece el sistema sanitario privado. ¿Cuándo va a empezar a utilizar? ¿Cuándo va a empezar a derivar a pacientes a la sanidad privada? Quiero que conteste, después de escuchar lo que nos decía precisamente la semana pasada el responsable de la Asociación de Empresas Sanitarias Privadas en Aragón. En este momento la sanidad privada cuenta con alrededor de más de 300 camas de hospitalización y alrededor de 28 camas de UCI. Claro, eso habría que añadir, lógicamente, pues camas, por ejemplo, como de la Mutua Accidentes de Zaragoza e incluso pues de centros como San Juan de Dios. Claro, ahora mismo, por ejemplo, solo tienen 5 pacientes en la UCI y 67 en planta en la sanidad privada de todos los contagiados ingresados que hay en Aragón. El Gobierno de Aragón tiene absolutamente claro que en el momento en que haya que recurrir a la sanidad privada lo va a hacer sin ningún tipo de reticencia. Contamos con ese tipo de recursos mientras podamos abastecernos con nuestros propios recursos. Es evidente que lo vamos a hacer, insisto, con nuestros propios recursos, pero desde luego si en un momento determinado hay que recurrir a la sanidad privada, lo haremos sin ningún tipo de problema. ¿Pero cuál es el momento? ¿Cuál es ese momento determinado para recurrir a la sanidad privada? Porque decimos que las UCIs cada vez están más llenas y no sé si a lo mejor se plantean incluso para que no sean pacientes con COVID-19, sino para otras patologías, operaciones. Insisto en que mientras el sistema público tenga medios suficientes, no es necesario que recurra al sistema privado. Cuando sea necesario, recurrirá sin ningún tipo de problema al sistema privado. La incidencia acumulada de los últimos 14 días es muy elevada en Aragón.
lo es más todavía en Huesca, que es la provincia donde más incidencia acumulada hay de toda España, pero también la incidencia acumulada en los mayores de 65 años está siendo muy alta. Los ingresos son cada vez mayores de personas con más de 65 años, cada vez hay más fallecidos y la situación en las residencias de ancianos se está agravando. Vuelve a haber muchos brotes en residencias de ancianos, la situación allí vuelve a ser dramática, las cifras vuelven a ser insoportables. ¿Qué medidas se plantea el Gobierno de Aragón para intentar frenar estos brotes? Porque a todos les escuchamos decir que el virus entra por la puerta, entra con los trabajadores. No sé si se plantean, por ejemplo, hacer test masivos para todos los trabajadores de las residencias de ancianos o ayudar a que los centros puedan contratar a más personal. El Gobierno de Aragón está actuando en relación con las residencias de una forma, yo entiendo que muy eficaz desde el principio, en estrecha colaboración con la sanidad, creando equipos COVID, creando centros COVID que están teniendo un buen funcionamiento. La transmisión comunitaria al final es inevitable que entre en las residencias, pero si nos atenemos a las cifras de letalidad, a las cifras de contagios en nuestras residencias y en el conjunto de las residencias de España, podemos ver que nosotros estamos por encima de la media. Eso no quiere decir que no sigamos extremando medidas, colaborando con los propietarios, con los dueños, con los directores de las residencias. En este momento la consejera Mari Vibroto, que está haciendo un trabajo absolutamente espectacular, absolutamente excepcional, está pensando en una nueva línea de ayudas. Ya les dimos ayudas a lo largo del verano en las residencias, les vamos a seguir dando ayudas. Saben que cuentan con el sistema sanitario aragonés para realizar toda clase de pruebas, para tener una atención diaria y cotidiana, para que la coordinación sea estrecha y desde luego estoy convencido de que conforme la transmisión comunitaria se reduzca, también se reducirá el impacto que esa transmisión tiene en las residencias. En el debate sobre el estado de la comunidad la semana pasada, usted reconoció haber cometido errores durante la gestión de esta pandemia. ¿Qué errores, presidente? Bueno, pues errores fundamentalmente debidos a desconocer la gravedad del problema, desconocer el problema en sí, que son los errores que por otra parte creo que se han cometido en todas las comunidades autónomas y que se han cometido en todos los países europeos. Nos enfrentábamos a un fenómeno absolutamente desconocido, un fenómeno que nadie había previsto que irrumpiera con la fuerza que le ha hecho, y sobre la marcha hemos tenido que aprender, equivocándonos, acertando, probando y poco a poco aprendiendo a responder de la manera más adecuada posible. Por ejemplo, nosotros sabíamos que íbamos a tener un problema con los temporeros, pero seguramente no supimos prever a tiempo la magnitud de ese problema, cosa que ya no volverá a ocurrir, al igual que ocurrió con la falta de materiales de protección, porque no estábamos preparados para la irrupción de la epidemia con la fuerza que lo hizo, pero eso lo corregimos, eso ya no volverá a ocurrir jamás, es decir, que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero en nuestra disculpa de decir que nos enfrentábamos a un fenómeno absolutamente desconocido para nosotros y para todo el mundo en general. El plan de rescate a la hostelería lo presentó el pasado viernes el vicepresidente Arturo Aliaga, 15 millones de euros, 5 para ayudas directas, otros 10 en navales, en créditos. Al sector no le ha gustado. Entre otras cosas dicen que es una patraña, una humillación, que la alternativa que les dan al sector es el endeudamiento. Y esto mismo nos contaba esta misma mañana la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza. Lo que necesitamos es liquidez y ya, porque bueno, y si acaso moratorias, pero no más créditos después de 8 meses de prácticamente haber estado cerrados o con enormes restricciones, como hemos tenido en Aragón desde el 13 de julio. Es una situación insostenible. Llamar plan de rescate a esto francamente es una broma. Es una broma, dice. No es ni plan de rescate ni urgente, porque han pasado más de 9 meses, denuncia el sector. Yo entiendo al sector de la hostelería, al sector del turismo, es evidentemente uno de los sectores de la economía más damnificados por su propia razón de ser, por su propia naturaleza. La hostelería requiere libertad de movimientos, capacidad de relación, capacidad de socialización y evidentemente cualquier medida adoptada en el mundo frente al virus pasa por restringir ese tipo de ejercicios de libertad de asociación y de movimiento, para entendernos. Nosotros en
Aragón no hemos sido de los más taxativos a la hora de cerrar la actividad de la hostelería. Hemos procurado siempre restringir en la menor medida posible, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo en otros países o en otras comunidades autónomas de España, donde el cierre está siendo absoluto. Yo los entiendo, no obstante, al sector de la hostelería, me hago cargo de su situación. Pueden estar convencidos de que el Gobierno de Aragón es absolutamente sensible a lo que les ocurre, que les ha ayudado, que les va a seguir ayudando, pero yo les pedía que ellos también fueran sensibles con la situación del Gobierno. Fíjese, por hacer una breve recapitulación, al sector de bares y hostelería en general, a lo largo de los últimos meses, desde el Gobierno de Aragón, se les ha hecho llegar en total 25 millones de euros de ayudas, 11 de ellas ayudas directas, subvenciones directas. Desde el Departamento de Economía se han arbitrado ayudas para la adquisición de materiales, para la digitalización, que era para el sector de los autónomos en general, pero para los bares en particular, por valor de 17,5 millones de euros. A eso también se podían acoger los bares. Y por último, se han arbitrado medidas de liquidez y de avales por valor de 53 millones de euros a las que también se podían acoger los bares. Eso para un gobierno como el de Aragón le aseguro que es un esfuerzo muy importante. Por otra parte, ha habido muchos ayuntamientos, no hay que olvidar que la hostelería y el turismo es competencia de comarcas y del Ayuntamiento de Zaragoza por la ley de capitalidad. Ha habido muchos ayuntamientos que han dado también ayudas directas. Por hablar de los más importantes, le puedo decir caso de Teruel, caso de Tegea, caso de Alcañiz, caso de Tarazona. El Gobierno de España, a través de ERTES, ICOs, etcétera, etcétera, también ha dado ayudas. Y le puedo decir que en este momento algo que me ocupa mucho y que me lleva a hablar mucho con los presidentes de diputaciones y con los alcaldes es buscar una medida potente para principio del año 2021, concertando el esfuerzo del Gobierno de España. La ministra ya ha dicho que va a lanzar un plan de rescate potente para toda la hostelería de España, conjugar ese esfuerzo de la ministra con la administración local aragonesa y con el propio Gobierno de Aragón para, insisto, seguir ayudándoles en una situación que entiendo que es muy difícil. Por lo demás, yo no sé cómo se puede calificar la ayuda que la semana pasada anunciaba el vicepresidente, pero lo cierto es que es una ayuda de 15 millones de euros y, por ejemplo, el Partido Popular, que es un partido muy preocupado también por la hostelería, nos pedía 3,5 millones, es decir, que hemos superado con mucho lo que el propio Partido Popular nos estaba solicitando. Habla del Ayuntamiento de Zaragoza. Quiero preguntarle precisamente por la sentencia que conocíamos hace unos días del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde condena a la DGA a pagar 33 millones de euros por las obras del tranvía. ¿Va a recurrir esa sentencia? El alcalde Azcón le pide que no lo haga. Yo le agradezco al alcalde la voluntad de negociar que expresó el otro día a través de los medios de comunicación. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con él. Le agradezco esa voluntad de negociación, pero el alcalde tiene que entender que como gobierno yo tengo que defender los intereses de todos los aragoneses y los recursos de todos los aragoneses. Es decir, que sí que va a recurrir. Hay que tener en cuenta, déjeme que le diga, hay que tener en cuenta que la discrepancia se suscitó ya hace mucho tiempo. De hecho, la presidenta Rudy, mi antecesora, ya dejó de pagar esa teórica deuda del tranvía, y nosotros hablamos con el ayuntamiento y se manifestó una discrepancia clara. Nuestra intervención y nuestros servicios jurídicos nos dijeron que solo teníamos que pagar 9 millones de euros con informes muy fundamentados. El ayuntamiento hablaba de 33. Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, porque uno no puede manejar el dinero público como si fuera suyo, se tiene que atener a informes jurídicos e informes técnicos para hacerlo. Fuimos a los tribunales han dado la razón al ayuntamiento, una sentencia un juicio que planteó el señor Santis TV. Nosotros aceptamos la sentencia, como puede ser de otra forma, discrepamos de ella y por tanto en este momento nuestros servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrirlo, porque nosotros pensamos que teníamos razón cuando decíamos que la deuda era de 9. Acataremos la sentencia final cuando se produzca, pero en principio nuestra defensa del interés de los aragoneses es justamente hacer caso a lo que nos dijeron nuestra intervención general y nuestros técnicos. No obstante lo cual, insisto, agradezco mucho la voluntad de diálogo que ha manifestado el alcalde. La agradece, pero por lo que nos cuenta entiendo que ni han hablado el fin de semana por teléfono y que sí que la van a recurrir desde el Gobierno de Aragón. Haremos lo que nos digan los técnicos, lo que nos digan los servicios jurídicos y lo que nos digan los técnicos. Igual que cuando ciframos la deuda en 9 millones de euros es porque eso era lo que nos decía la intervención general y los técnicos en los que yo tengo muchísima confianza.
Este miércoles aprueban en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021. Va a ser el mayor techo de gasto que pueda gastar Aragón en la historia, más de 6.000 millones de euros. Usted ya ha dicho que las prioridades van a ser sanidad, servicios sociales, también vivienda. ¿Qué va a hacer en materia de impuestos? En materia de impuestos ni se van a subir ni se van a bajar, no se van a tocar. No obstante, permítame que le diga que lo que va a ocurrir el miércoles es muy importante. Que el Gobierno vaya a aprobar por segundo año consecutivo los presupuestos en tiempo y forma para empezar a ejecutarlos el día 1 de enero es francamente importante, porque emite una señal hacia adentro y hacia afuera, hacia los aragoneses y hacia el exterior, de que en Aragón existe estabilidad política, estabilidad social, un gobierno que gobierna, un gobierno que toma decisiones, un gobierno que en definitiva transmite seguridad hacia la economía y hacia los ciudadanos. Es por otra parte, como no puede ser de otra forma, un presupuesto extraordinario ante la situación extraordinaria por la que atraviesa la sociedad, por la que atraviesa Aragón, por la que atraviesa España, un incremento de más del 10% hasta llegar a cerca de 6.200 millones de euros, más del 10% respecto al del año anterior, y que fundamentalmente, en cuanto al incremento se refiere, se va a dedicar en torno a 400 millones de euros a gasto sociosanitario y educativo, y en torno a 200 millones de euros a el relanzamiento de la economía. Y es un presupuesto, permítame que le diga, que está al servicio del desarrollo de la estrategia aragonesa de recuperación social y económica. Yo estoy muy satisfecho de que la unidad, la cooperación prevalezca en Aragón, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos políticos. Aragón ha demostrado mucha altura de miras, la política, la sociedad. Hemos entendido que solo por la vía de la unidad podíamos superar la situación en la que nos encontramos. Hicimos esa estrategia aprobada por prácticamente todos los grupos políticos, agentes sociales, ayuntamientos, y el presupuesto es una pieza en el desarrollo de esa estrategia de recuperación social y económica. Por tanto, además de que ya el cuatripartito ha hecho su acuerdo político en torno a ese presupuesto, el presupuesto, como no puede ser de otra forma, es una manifestación fundamental de la voluntad concertada de los 4 grupos políticos que formamos el Gobierno: PSOE, Podemos, Chunta y Partido Aragonés. Además de los 4 grupos que formamos el equipo de Gobierno, queremos que los demás actores que participaron en la estrategia se incorporen también. Hemos hablado con los agentes sociales, hemos hablado con el resto de los partidos políticos que suscribieron la estrategia, y yo confío en que la totalidad de ellos, o al menos alguno de ellos, se sumen también a un acuerdo presupuestario que en otras circunstancias no, pero en las circunstancias graves que atraviesa Aragón y que atraviesa España es absolutamente fundamental que salgan con mucho apoyo parlamentario, y yo confío en que así sea. ¿Ciudadanos y el Partido Popular pueden sumarse a ese apoyo de los presupuestos para el año que viene? Yo he visto una buena actitud en Ciudadanos, he visto una buena actitud en Izquierda Unida. El Partido Popular, desde una actitud absolutamente respetable, tiene una visión más distante de la posibilidad de un acuerdo, pero bueno, la obligación del Gobierno y la mía como presidente es tratar de que el acuerdo esté abierto a todas las fuerzas políticas y a todos los agentes sociales. A la hora de redactarlo, el consejero de Hacienda y los miembros del cuatripartito hemos tratado de escuchar lo que se nos ha dicho por parte de todos los grupos políticos. Yo he tenido conversaciones formales con todos los grupos políticos, con los agentes sociales, sé lo que esperan del presupuesto, y el presupuesto en gran medida está redactado pensando en satisfacer no solo los puntos de vista del cuatripartito, sino también los puntos de vista del resto de los partidos políticos. Insisto, nunca como ahora ha sido tan necesaria la unidad, la cooperación entre todos, y espero que todos tengamos la suficiente generosidad y la altura de miras como para estar a la altura de esta hora que nos ha tocado vivir, que es una hora grave, una hora muy difícil, pero que yo estoy convencido de que si todos sacamos de nosotros lo mejor de nosotros mismos, la podemos superar bien. Yo confío en que Aragón superará la pandemia porque tiene un excelente sistema sanitario, y sobre todo confío en que Aragón saldrá de
la crisis económica y social antes que nadie, porque tiene muchos fundamentos en sus sectores estratégicos que están trabajando a velocidad de crucero, y tiene muchos fundamentos en su diálogo social, en sus sindicatos, en su ciudadanía en general, como para que, si hacemos las cosas bien, insisto, salgamos antes y mejor que prácticamente todos los demás. Y en ese sustrato estarían proyectos de antes de esta pandemia que no sé si están en plazo o han sufrido algún retraso, proyectos como por ejemplo Bonaria o como Amazon. Bonaria y Amazon están funcionando a velocidad de crucero. Es verdad que una ligera paralización de las obras en los momentos más duros de la pandemia, pero en este momento están funcionando a velocidad de crucero. Esos dos proyectos, el de Bonaria en la agroalimentación y el de Amazon Web Services en la digitalización de la economía, en el sector digital, nos van a situar a la cabeza de España en estos dos sectores tan importantes, el de la agroalimentación y el de la digitalización de la economía. Son dos proyectos tractores de otros proyectos tractores, pero es que la logística está funcionando de una forma absolutamente espectacular. Hoy mismo hemos conocido que la terminal de Monzón, la terminal logística de Monzón, una de las de los tres centros logísticos, plataformas logísticas privadas más importantes de España, va a recibir inversiones importantes del puerto de Barcelona, que ha visto una vez más las inmensas posibilidades de nuestra logística. La propia logística es tractora de más proyectos, es decir, que más allá de la pandemia, que desde luego es un problema formidable, un problema descomunal, creo que los aragoneses tenemos motivos para ver un horizonte de esperanza en nuestras propias posibilidades desde el punto de vista de la economía, que está funcionando bien y que va a funcionar mejor. Es verdad que en este momento el paro, el Producto Interior Bruto están mal, ha habido una caída importante del Producto Interior Bruto, del empleo, de todas las magnitudes económicas, pero es verdad también que estamos en prácticamente todas las magnitudes mejor que la media española, en exportaciones, en producción industrial, en descenso de ERTE, es decir, todas las magnitudes que permiten medir la situación de una economía en estos momentos están mal, porque está mal el mundo entero, pero en Aragón están mejor que en el conjunto del Estado español, lo cual es otro motivo de optimismo para ver que las cosas pueden mejorar. Eso sí, es fundamental, vuelvo a insistir otra vez y permítanme que sea tan insistente en esto, es absolutamente fundamental que todos tomemos conciencia de la gravedad de la situación. Los empresarios están comprometiéndose. Estamos trabajando para que la estrategia europea, los fondos europeos de recuperación, que están dotados con muchos millones de euros, lleguen cuantos más a Aragón, que los empresarios aragoneses se beneficien de esa recuperación. Los empresarios están respondiendo bien, tenemos muchos proyectos para relanzar ese Aragón social, verde y digital con el que soñamos, pero todos hemos de echar lo mejor de nosotros mismos, hemos de echar toda la carne al asador, incluidos todos y cada uno de los ciudadanos, desde el más ilustre al más anónimo y humilde, en algo que es absolutamente fundamental, que es en ser responsables a la hora de nuestras conductas privadas. Si no ser responsable a la hora de las conductas privadas, si seguimos desoyendo las recomendaciones de higiene, las recomendaciones de distancias sociales, de llevar mascarilla, de no reunirse más de 6 personas, de respetar los confinamientos, si no hacemos caso a todo ese tipo de prescripciones, los esfuerzos descomunales que están haciendo los médicos y las enfermeras no servirán absolutamente de nada. Habla de la economía aragonesa, muy importante es el esquí para la economía aragonesa. ¿Habrá temporada de esquí? Dependerá de cómo evolucionen las cosas. En este momento nosotros contemplamos que sí, que haya temporada de esquí, pero habrá temporada de esquí si se reduce la curva. ¿Qué hace falta para que se reduzca la curva? Que sigamos haciendo PCRs, que sigamos teniendo capacidad de diagnóstico, que tengamos posibilidades de curar en definitiva, pero sobre todo de prever los contagios. ¿Y cuál es la mejor forma de prever los contagios? Insisto, respetar las prescripciones de las autoridades sanitarias. Si los médicos se esfuerzan, pero los ciudadanos hacen caso omiso a las recomendaciones, no estamos haciendo absolutamente nada. Presupuestos generales del Estado. El miércoles comienza la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
¿Satisfechos con estos presupuestos generales presentados por la ministra Montero? Por definición, un gobierno autonómico nunca puede estar satisfecho. Nosotros tenemos la pelea estatutaria, por así decirlo, de que algún día los presupuestos en España se hagan atendiendo a la superficie del territorio y no a la población estrictamente. Pero digamos que están menos satisfechos que cuando han leído la letra pequeña de ese presupuesto, no cuando se anunciaron las grandes cifras, porque hay obras que se demoran en el tiempo, las autovías, por ejemplo. Sabíamos cuáles eran los presupuestos porque este año hemos trabajado mucho con los ministros, hemos tenido los consejeros con los ministros, yo con el propio presidente del gobierno, hemos hablado mucho para que en la mayor medida posible nuestras reivindicaciones se vieran reflejadas. Y por tanto estamos razonablemente satisfechos porque casi todo lo que entendíamos que se debía pintar en el presupuesto, si se me permite la expresión, está pintado en el presupuesto. Proyectos importantes en relación con la logística, en relación con las comunicaciones, en relación con las subidas hidráulicas, prácticamente todo está pintado en el presupuesto y sobre todo hay el compromiso, que es más importante todavía que el presupuesto, de desarrollar las obras, porque muchas veces hemos visto presupuestos que pintaban bien, pero luego no se han ejecutado. Lo importante es que se ejecuten. Sí, pero es verdad, presidente, que hay algunas obras que están pintadas no quizá con el trazo fuerte que le gustaría a Aragón. Insisto que por definición yo estaré siempre insatisfecho con el presupuesto, pero en esta ocasión he de decir que estoy razonablemente satisfecho. Son bastante mejores en porcentaje respecto al total de los últimos que aprobó el gobierno anterior, el gobierno del señor Rajoy, y sobre todo son unos presupuestos que se complementan de una manera formidable con los fondos provenientes de Europa, por hablarle de una política que es muy importante de cara no solo a la transición ecológica, sino a la creación de empleo, la rehabilitación de vivienda para su adaptación a la eficiencia energética. Eso le puede suponer a Aragón una inyección muy importante de dinero y una reactivación del sector de la construcción muy importante. Bueno, pues hay otras muchas líneas de estos presupuestos, más allá de las grandes cifras de las carreteras y de los ferrocarriles, que también nos van a dar satisfacciones muy importantes en los próximos meses. Javier Lambán, presidente de Aragón, gracias por estar en directo en Buenos Días, Aragón. Muchas gracias a ustedes.